Hola con todos. El túnel. El túnel es una obra muy reconocida escrita por Ernesto Sábato. De hecho, fue publicada en el año de 1948. Comencemos. La historia comienza como Juan Pablo Castel cuenta, a manera de monólogo desde la cárcel, cómo conoció a María Iribarne en una de las galerías de arte de Buenos Aires donde él exhibía sus cuadros. En una de sus exhibiciones, Juan Pablo pudo notar de que una mujer de cabellera larga de aproximadamente 26 años observaba uno de sus cuadros. El cuadro tenía por nombre Maternidad. En el cuadro se podía ver a una mujer tendida en la playa. Cuando Juan Pablo vio de que la mujer observaba ese detalle, se dio cuenta de que ella había logrado comprender algo que jamás nadie había visto. Ese mismo día Juan Pablo decidió no hablarle, pero de hecho imaginaba muchas cosas para algún día poder conocerla. Pasaron días, meses y nunca se vieron. Hasta que un día se cruzó Juan Pablo con María. Ambos ingresaban a un edificio. El edificio tenía por nombre Compañía T. Cuando María lo reconoció, decidió escaparse. Al día siguiente, Juan Pablo y María se volvieron a cruzar en la Plaza San Martín. Ese día Juan Pablo estaba decidido a confesarle su amor a María, pero no sabía cómo, por lo que le dijo a María que estaba enamorado de ella de una manera inexplicable y no sabía cómo entenderlo. Asimismo le dijo que él no podía vivir sin ella. María le dijo que no entendía lo que él le decía, que de hecho le gustaban sus cuadros, sí, pero que era mejor dejar el asunto ahí y no volver a tocarlo. Juan Pablo ese mismo día le dijo a María una de sus frases: hago amar a todo lo que se me acerque. Ante tanta insistencia de Juan Pablo, María decidió verse con él. Pasaron días y ellos se seguían viendo. María también le dio a Juan Pablo el número de su teléfono y también la dirección de su casa. Para continuar con la exposición, esta es la segunda parte. Se titula como La carta que dejó María. Se preguntarán, ¿a quién dejó la carta María? Al señor Castel. Pero, ¿quién tenía la carta en su poder? ¿Dónde tenía que ir el señor Castel a recoger la carta? Cuando el señor Castel se enteró que existía una carta que dejó María, fue en busca de ella. Cuando llegó a la dirección, tocó la puerta y le atendió un señor. El señor era ciego, de nombre Allende. Se presenta como el señor Allende, el esposo de la señora María Iribarren, algo que desconocía el señor Castel y algo que el señor Allende también desconocía de las aventuras de la señora María Iribarren. Sin embargo, el señor Allende fue muy amable, le invitó a pasar al señor Castel, le invitó a tomar asiento, le entregó la carta, le pidió que lo abra y que lo lea. Y esta carta obviamente no lo podía leer en voz alta, sin embargo lo abrió y vio lo que decía. Y esta carta decía, yo también pienso en usted. El señor Castel se sentía muy emocionado, muy feliz con esa frase. Sin embargo, tenía muchas preguntas de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que quería María, qué estaba pasando. Era casada y la persona que estaba sentado en su frente era su esposo. Después de eso, cuando María regresa de la hacienda, ellos tuvieron varios reencuentros, citas, donde pudieron conversar y aclarar lo que había sucedido. Sin embargo, todo se volvió muy violento, algo muy tóxico entre ambos. Él le amenazaba de muchas formas. Llegó un punto en que él la amenazó de muerte, la amenazó con matarla. Y es así como comienza el principio del final. Ya en esta parte de la novela, nuestro personaje se ve inmerso en la desolación y después de escribir muchas cartas decide escribir una última, donde retratará a detalle los actos más bajos que comete, donde él mezclaba el alcohol y las prostitutas. A su vez, su mente rondaba con la idea del suicidio. A pesar del contenido de esta carta, él recibe una respuesta al corto tiempo, donde María le pide de manera tierna que la visite en la estancia, la casa del primo de Allende, su esposo, Hunter. Hunter recibe, junto con una mujer llamada Mimi,
a Juan Pablo en la estancia. Estos personajes, a la vista de Juan Pablo, son frívolos y superficiales y no representan peligro para él. Al día siguiente de llegar a la estancia, Ricci logra ver a María, quien por una indisposición de ella no pudo estar presente a su llegada. Este hecho no tiene mayor explicación más que la que le da Juan Pablo. María y Juan Pablo pasan tiempo juntos en la estancia. Esta situación no ayuda mucho a Castell, quien, preso de su obsesión por María, llega a una conclusión en la que Hunter y María tienen una relación más que de amistad y familiaridad. Estos acontecimientos hacen que Juan Pablo no permanezca mucho tiempo en la estancia y huya a Buenos Aires nuevamente. Posterior a estos hechos son los días que acontece a la muerte de María. Nuestro personaje, preso de las pesadillas y de pensamientos de ira y de venganza, decide pedir prestado un auto y regresar a la estancia. Antes de consumar los hechos, él relaciona los acontecimientos sucedidos a una sola idea, que es la que plasma el libro: que su vida era un túnel oscuro y solitario, en el cual había transcurrido toda su niñez, toda su juventud y toda su vida. Al consumar el hecho, él regresa a Buenos Aires y busca al esposo de María, Allende, a quien le confiesa su crimen y la supuesta infidelidad de María. Después de esto, él se entrega a la policía y ellos lo encierran, claro, ¿no? Ellos lo encierran, pero en él queda la incertidumbre de la última frase que le pudo decir Allende: insensato. Es ahí donde concluye la historia del túnel.